Muchas gracias, mi querido Carlos. Bendito Dios que nos permite tener esta reunión. Ya es la primera vez que yo doy una conferencia básicamente a personas comprometidas con Cristo. Generalmente mis comentarios han sido, pues, en términos generales, alumnos y al público en general. Y bueno, pues nos toca vivir una época muy interesante y por demás confusa. Confusa para todo mundo, confusa incluso para los que de alguna manera hemos adoptado uno de los oficios del análisis político y de la participación, porque no está fácil determinar y poder discernir cuál es la situación en la que se encuentra el mundo y México en particular. Y en el 2021 tenemos la perspectiva de unas elecciones que también se ven en un panorama desde una perspectiva poco clara, con poca certidumbre. Pero por otro lado también se ven tendencias que se van desarrollando que les querría comentar y algunas dudas que me gustaría al final de la conferencia pudieran surgir y si me lo permiten y está en mi resorte poder responderlas con mucho gusto, trataría de hacerlo. En principio hay que analizar que el fenómeno político, la política, ante los cristianos se presenta como una disyuntiva. ¿Participamos o no participamos? Esa yo creo que es la principal pregunta que se hace el pueblo cristiano. Hay una tradición de no querer participar. La política se le considera por parte de muchas personas como algo sucio, como algo que no sería conveniente. Y por otro lado, hay personas que tratan de mezclar las actividades políticas y religiosas, tratando de sacar una ventaja, ya sea para el grupo que representan, o una ventaja personal. Creo que básicamente esos son los dos extremos en los que muchos de los líderes cristianos o creyentes se encuentran. Hermano, no se puede participar porque todo está muy sucio. Hermano, hay que entrarle, no importa, porque nosotros tenemos que tener una voz determinante, porque tenemos que obtener del gobierno beneficios. Y eso nos lleva a discutir y pasarnos mucho tiempo discutiendo y fundamentándonos muchas veces en algunos versículos bíblicos para desarrollar toda una teología, por qué sí, por qué no. Sin embargo, el libro que me recomendó Cebreros, que no lo había leído, pero ya había tenido alguna noticia de la forma de pensar, de analizar teológicamente la soberanía de las esferas, en la que yo creo que es un enfoque bastante acertado acerca de la realidad. La política es una actividad que se relaciona con la soberanía de Dios, en el sentido de que Dios es el que va determinando que el hombre gobierne al hombre. Hay unas tendencias, y sí me gustaría también hacer a veces un claroscuro para poder razonar un poco en el sentido de las tendencias que existen y la confusión que muchas veces nosotros traemos desde la cultura general y particularmente de esta deplorable enseñanza educativa mexicana que tiene una serie de errores de inicio que son muy propios de la época y además le añaden un poco más para que el enfoque resulte incomprensible para la gente que trata de buscarle una congruencia una cosa con la otra. Y esto me refiero al hecho de que básicamente hay una teoría en la que le asigna a un supuesto contrato social que se lleva a cabo entre los individuos para tener un gobierno. Hobbes
publicó su libro El Leviatán. Obviamente, como muchos de ustedes, conocedores de la escritura, sacan este personaje importante del libro de Job y dice Hobbes en el Leviatán es el Estado, no se puede jugar con él, es muy difícil de manejar. O sea, las cuestiones que le hace Dios, las preguntas incisivas y directas a Job, las traduce básicamente Hobbes como uno de los grandes teóricos de la ciencia política reconocida mundialmente, en el hecho de que es el Estado este Leviatán. Y no solamente Hobbes, sino todavía en una forma ingenua, como lo dice Rohner, Rousseau es de los contractualistas. Rousseau parte de la idea de que el hombre es sumamente bueno, es exageradamente bueno, como algunos políticos en México lo pregonan. Simplemente lo que está es mal influenciado, está influenciado por un medio adverso, de tal suerte que en El Buen Salvaje, el libro Emilio, Rousseau trata de explicar que una persona ajena a la influencia externa pues se comportaría de manera adecuada. Esta ingenuidad de Rousseau, un vago de café de París, este señor de origen suizo, ha tenido enorme influencia. En su época no fue muy tomado en serio. Y ellos, los contractualistas, que son varios, afirman que en algún momento de la historia del hombre se llega al acuerdo de que hay que generar una fuerza, un poder, para que pueda estar ese poder por encima de los demás y pueda ayudar a que se viva un tipo de ordenamiento. Decía Hobbes, el hombre es lobo del hombre. Para que no nos comamos entre nosotros, vamos a crear ese poder. Y de ahí se desarrolla toda la teoría que se le llama contractualista de la teoría general del Estado, que en casi cualquier libro que ustedes puedan abrir se van a dar cuenta de que está basada en esta idea de que hay un contrato entre las personas. Eso es absolutamente falso, nunca existió eso. Pero la tradición intelectual de la ciencia política y del pensamiento social le asigna ese hecho que no está registrado en ninguna parte por ninguno de los contractualistas. El gobierno es una decisión de Dios. Eso es lo que hay que analizar primero. Entonces, el gobierno hacer una decisión de Dios y formar una esfera de su soberanía, el que está interesado primordialmente de que se desarrolle esta función es Dios, el soberano de todo, de toda la creación. Entonces, ha habido una tendencia desde la Ilustración, ha habido una tendencia a partir de lo que se llama en términos históricos la modernidad, es decir, los hechos que parten en el arte del Renacimiento, en el pensamiento de la recuperación de los clásicos, de nuevamente entronizar al hombre como centro del universo, para sacar de la vida intelectual y la vida cotidiana de las personas a Dios. El filósofo Castoriadis, un filósofo griego, pero reciente, no es de los filósofos clásicos, decía que los hombres se constituyen en un sistema de totalizaciones. Es decir, en su teleología, en los objetivos que busca, en sus metas, están totalizaciones. Nosotros le llamaríamos cosmovisiones. Y esas totalizaciones, dice él, que tenían un carácter, antes de la modernidad, heterónomas y autónomas. O sea que eran totalizaciones heterónomas porque dependían de alguien más, en este sentido, de una idea de Dios, y eran autónomas en el sentido
de que radicaban en el pensamiento del hombre. El hombre de la Edad Media, mal o bien, tomaba en cuenta la existencia de Dios. Se conducía de acuerdo a como creía o había sido enseñado, sobre todo por la iglesia tradicional, de los intereses de Dios y su compatibilidad con los intereses del hombre y las incompatibilidades del pecado. Pero cuando el hombre quiere optar por romper ese vínculo, el hombre se va quedando sin Dios, ni siquiera como idea, y al mismo tiempo se quedó sin inmortalidad. Perdió esa perspectiva, dice Castoriadis. Y entonces, al perder esa perspectiva, crea dos conceptos que no son negativos, pero dos conceptos que empieza a impulsar y a sobreponer como conceptos que le van a salvar de ese aislamiento que tiene con Dios. ¿Cuáles son esos conceptos? La familia. Efectivamente, Dios no existe, yo moriré, pero mis hijos continuarán. Ellos terminarán mi obra. Y la nación, yo moriré, pero Francia va a proseguir. Y entonces el hombre empieza entronizando valores cotidianos, aceptables, y les empieza a querer dar un lugar que no les corresponde. Y así lo ha hecho con la ciencia, así le ha hecho con las ideas, con las ideologías, y cuando llega la Revolución Francesa, pues prácticamente empieza una era de descomposición institucional del mundo que se había vivido, ¿no? No porque fuera un mundo perfecto, sino porque era un mundo que consideraba, tal vez no practicaba, pero consideraba algunas ideas importantes. La Revolución Francesa, en su etapa de estabilización, si alguna vez se puede decir, pero en el sentido de que tomáramos una fotografía en su mejor momento, es la etapa del terror. Y la etapa del terror es una etapa de el establecimiento de una religión humana. Danton, Marat, Robespierre, todos estos que nos enseñan en las escuelas como grandes héroes de la Revolución Francesa eran unos asesinos, un grupo asesino, una secta que quería eliminar todo vestigio del cristianismo. Cualquier recuerdo, cualquier arqueología del cristianismo la querían borrar. Cambiaron los nombres de los días, los nombres de los meses, establecieron toda una teocracia humana, si se pudiera decir, en el sentido de que se adoraba al hombre. Hay un libro muy interesante, se llama Poder Terrenal, de Michael Burley. Es un estudioso que llegó a la conclusión de que muchos movimientos que se consideran políticos en realidad son religiones políticas, por no decir que todas son religiones políticas. Entonces, cuidado, porque vamos a entrar a un terreno donde la gente, al desconocer a Dios, quiere implantar los ídolos que van a ser rectores en su forma de pensar. Y así es como nosotros tenemos al socialismo, al comunismo, el marxismo, el capitalismo en exceso, y todos estos ismos que se van imponiendo en la sociedad. Se van imponiendo a través de varios mecanismos, las logias masónicas, religiones sin Dios, pero que adoptan protocolos que les gustan a la gente. Y entonces el siglo XIX prorrumpe en lo que Burke consideraba una revolución mundial, que fue la Revolución Francesa, pero que Wallerstein y otros marxistas consideran que la primera revolución mundial fue en 1848
en razón de la revolución industrial. El motivo por el cual Carlos Marx escribió el Manifiesto Comunista no es otro que un análisis vulgar de lo que él vio en 1848, que fue una destrucción terrible del orden establecido, un vandalismo generalizado y combates en todas las calles, no solamente en París, que después se reprodujo más adelante en la Comuna de París, sino en toda Europa, y eso incluye lo que consideraríamos Europa del Este, casi llegando a la parte de Rusia, e incluso bordeando el Mediterráneo. Esta fue una revolución mundial porque respondía básicamente al fenómeno de la revolución industrial. ¿Qué es lo que pasaba? Las personas hasta la primera revolución industrial habían vivido en villas, en lugares pequeños, sin mucha infraestructura urbana. Y cuando se empiezan a establecer las fábricas, empieza a crearse un fenómeno urbano importante en ciudades pequeñas, porque todas las ciudades de Europa eran pequeñas. Nosotros nos imaginamos que eran grandes urbes, pero realmente las más habitadas no llegaban a 50,000 habitantes. Había algunas que estaban un poco más de esta cantidad, pero no eran lo que nosotros muchas veces nos hacen suponer los maestros de las ciencias sociales. Y entonces no existía ningún tipo de infraestructura, no había dónde vivir, no había oferta de vivienda, no había qué comer, no había facilidades para darle alimentación a un creciente número de campesinos que abandonaban las campiñas para llegar a estos espacios fabriles. No había un sistema de seguridad social, llamémosle así, que hasta entonces habían tenido las iglesias, que esto es muy importante. Las iglesias, de acuerdo con el concepto de Westfalia, donde había más protestantes, pues las iglesias protestantes trabajaban en el ámbito social, y donde había católicos eran las iglesias católicas que trabajaban en este ámbito social. De hecho, voy a decir que el desquebrajamiento, más que de las ideas muy profundas de la autoridad de los reyes que se dio a partir del descabezamiento de Carlos I de Inglaterra y después de la guillotina en la que cayó Luis XVI y María Antonieta, se produce precisamente porque en los países católicos se consideraba que el rey católico era el que debía mandar. Esa era básicamente la idea de Westfalia. Y en los países protestantes se esperaba una dinastía protestante. ¿Y qué pasaba con aquellos católicos que vivían en países protestantes? Pues consideraban al rey falso, espurio, porque no era la persona para ellos que Dios hubiera designado como rey. Y así también en los países católicos, los protestantes desconocían a la autoridad por la misma razón. Ellos se llamaron los monarcómanos, los que escribieron las críticas primeras que hubo en la civilización en contra de la autoridad, en contra de la legitimidad de la autoridad. Pero regresando al fenómeno de la revolución industrial, cuando la gente empezó a trabajar, no había regulación, había horarios muy extensivos, las mujeres llegaban a dar luz adentro de las fábricas, no había servicios sanitarios, no había, por supuesto, separación de servicios sanitarios de hombres y mujeres. Las fábricas eran tejabanes
que carecían de piso, de techo, de toda la infraestructura. Se trabajaba en condiciones infrahumanas, dijéramos ahora, y así lo consideraron en 1848, cuando los anarquistas prendieron esa chispa que hizo decir a Carlos Marx, un fantasma. Él le llamó el fantasma. Recorre Europa, el fantasma del comunismo. O sea, para el mismo Marx le pareció aterrador. Claro que las interpretaciones históricas de ahora de esos sucesos pues son muy variadas, pero son falsas. En 1867, Bismarck es el que asume las responsabilidades sociales de parte del Estado como un ejemplo, como algo emblemático del sistema institucional o de poder que adopta esa responsabilidad social porque las iglesias ya no pudieron desarrollarla por la razón de que el cambio de geografía básicamente generó que no tuvieran la velocidad de adaptación de las villas, de los pequeños poblados, hacia las grandes urbes. Y entonces ese espacio que estamos nosotros mencionando fue un espacio que se aprovecharon otros para generar un vacío en el que se descalificó la acción caritativa o social de los grupos religiosos institucionalizados en favor del Estado. Bismarck fue el primero que lo asumió, no fue la Constitución de 1917, eso es falso, fue en 1867, cuando se toman, los estados empiezan a derivar un acuerdo tácito en el que se promueve, por una parte, que el poder se logre por medio de las elecciones, y con eso lo aceptaron desde entonces todos los partidos socialdemócratas de Europa, hasta 1917, claro, un poco antes, que el Partido Socialdemócrata Ruso de Lenin no lo aceptó. Se fueron a los medios violentos, descartando la posibilidad electoral. Entonces el socialismo continuó por el cambio de condiciones sociales, por el impulso de los derechos sociales, a través de la elección, hasta la fecha. Los rusos fueron los que impulsaron el movimiento violento, los chinos, otros países le siguieron, y a costa de millones de vidas adquirieron un poderío industrial de millones de vidas, que después de todo, en términos geopolíticos, solamente en 2 años, de 1989 a 1991, se cayeron rotundamente. Pero esas equivocaciones, entre comillas, los promotores de la idea de despojar a otros continuaron y continúan, sobre todo en los países atrasados como México y todos los demás del tercer mundo, básicamente los de América Latina. En casi todo el orbe se rechaza ese esquema porque no tienen idea que en América Latina los millones de personas que padecieron y que murieron para que los caprichos de los líderes comunistas pudieran lograr un mediocre crecimiento en comparación a los sacrificios que sometieron. Entonces, toda esta situación nos lleva al proceso final de la democracia. Estoy haciendo una revisión rápida. De la democracia que impulsa el presidente Reagan, apoyado por la mayoría moral, que si me lo permiten voy a tratar de explicarlo. La mayoría moral del pastor Jerry Falwell,
se basaba en una idea anterior del presidente Roosevelt, que es la mayoría silenciosa. Roosevelt decía, bueno, pues es que llegan al poder las personas que no queremos que lleguen al poder. ¿Por qué? Porque hay una mayoría silenciosa en los Estados Unidos que apoya, que paga sus impuestos, que trata de cumplir con todos los lineamientos y finalmente a la hora de las elecciones te presentan candidatos que están distantes de los intereses de la gente que quiere comportarse adecuadamente y ordenadamente. Esa idea la vuelve a retomar Reagan en sus dos postulaciones, pero generando el concepto de que siempre en los Estados Unidos llegan personas ajenas a la moralidad americana, ajenas a los intereses que originaron el surgimiento de Estados Unidos. Este discurso, obviamente, desde la perspectiva retórica de los Estados Unidos, ¿no? Y esta gente que llega impulsan criterios contra Dios, como fue el criterio que impulsó Kennedy cuando fue presidente de los Estados Unidos, prohibiendo las oraciones cotidianas en las escuelas elementales de los Estados Unidos. Antes de Kennedy, todas las escuelas de todo el país oraban los niños al llegar a la escuela. Kennedy lo prohibió y continuó con esa línea el Partido Demócrata en términos generales de excederse en el liberalismo de las ideas que no tienen freno. Reagan, una persona que no tenía una gran capacidad intelectual que pudiera acreditar académicamente, pero que tenía mucho sentido común y había sido un luchador desde las lides de los empleados y trabajadores de la industria cinematográfica, al principio demócrata, se convierte en un ícono de los republicanos cuando trata de hacer una confederación de gente creyente, que es la mayoría moral, y entonces hace una incorporación de católicos, de evangélicos, de todos los grupos, denominaciones, incluso después fue integrando grupos que realmente no pertenecían a este concepto, como el extremo en su reelección de darle fuerza al tal reverendo Moon, ¿no? Los Moonies, ¿no? Que no tiene nada que ver realmente con la idea de Dios, ni lejanamente, pero dio resultado y esa coalición logró el poder. Claro que cuando Falwell se quiso enfrentar al propietario de la revista Hustle, una revista pornográfica, fue derrotado ampliamente porque le cobraron la factura todos los grupos que se veían afectados con la política de Reagan. Pero Reagan tomó una decisión porque hay en Estados Unidos dos tipos de políticos que hay que definir, que son los idealistas, estos que creen que la paz proviene del hombre, que la paz hay que establecerla en los organismos multilaterales, incluso por ahí hubo un cartel muy famoso donde el Señor Jesucristo está tocando una imagen de Jesucristo tocando la puerta de las Naciones Unidas, ¿no? Como si realmente las Naciones Unidas y los esfuerzos del hombre se encaminaran a la paz, ¿no? Como algunos líderes religiosos dicen, vamos a orar por la paz mundial. Bueno, todas esas posiciones tienen un trasfondo político y tienen un trasfondo de lucha política. Las Naciones Unidas es un organismo legitimador de los sistemas geopolíticos transicionales. Ya no le sirve hace mucho tiempo a Estados Unidos y ha estado entregado en las políticas de género, en las políticas en defensa del aborto, y son burocracias sumamente onerosas como la Organización Mundial de la Salud, como la UNESCO, que patrocina rebeliones, patrocinan puntos de vista que atenten en contra de cualquier idea de algo que se parezca
a Dios y a sus seguidores. Entonces, bueno, esos organismos multilaterales, piensan los idealistas que son los mecanismos, nunca han resolvido un solo organismo multilateral, una sola conferencia de paz real con resultados. Quiero que esto, por favor, lo tomemos en cuenta porque son evidencias. Y también decía Rohner, en parte, hago este paréntesis, que hay que tener mucho cuidado con la historia. Hay mucha historia relativista. Porque dicen, bueno, es que siempre ha sido así. Y no es suficiente conformarnos con una idea de que las cosas se han manejado mal, porque vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal no salare. Entonces nosotros vivimos en este mundo, no somos del mundo, pero estamos llamados a operar dentro del mundo. Quieras o no. El Señor Jesucristo, a quien Dios ha conferido todo el poder y toda la gloria, no le ha facturado ni a las Naciones Unidas ni a ningún ente su poder, su soberanía. Y espera que los hijos de Dios estén informados de lo que pasa en el mundo, que Él tiene en proceso de redención total de su creación. ¿No es así? El otro punto de vista que sostienen los teóricos políticos es el de la realpolitik, la política verdadera, la política que le llaman peyorativamente la política del poder. En esa política verdadera se determinan las prioridades de las amenazas. Y en la época de Reagan se determinó que no era el comunismo la amenaza, ojo, sino Rusia. Un esquema viejo de 1918 de Halford Mackinder y que se ha repetido en las relaciones internacionales reales, donde se le considera la amenaza mundial a Rusia. Primero se le consideró el pivote mundial porque en 1909 Mackinder, consideraba que cerca del mar Caspio y los Urales habían pasado todas las tribus que habían invadido Europa y que ese era el punto de fuerza del mundo. Pero cambió su idea a determinar que Rusia en sí era el corazón del mundo y que había un creciente interior, es decir, todo lo que rodeaba a Rusia. Y les voy a decir que después lo llamó Estados Unidos esa política de la contención durante la Guerra Fría, es decir, atacó el Rimland, o sea, el anillo que rodea. Todas las guerras en el siglo XX y en el siglo XXI básicamente se desarrollan en el Rimland, en el creciente interior de Mackinder. O sea que el esquema de Mackinder que no se estudia ni en ciencias políticas, ni en sociología, ni siquiera en los Estados Unidos, más que en algunos cursos, supongo que en el Pentágono, a nosotros cuando un grupo de compañeros y yo buscamos la forma de analizar las situaciones de poder mundial, nos costó mucho trabajo recuperar los documentos para armar el aspecto de la geopolítica, pero básicamente la palabra de Dios nos da muchos referentes porque tiene referencias, la palabra de Dios. Y obviamente que en esta época, después de que Reagan triunfa determinando que son los rusos y que adicionalmente tenían al comunismo como un poder blando, como una ideología de apoyo, pero como de manera secundaria, fue cuando Estados Unidos logra consolidar su fuerza y triunfa y se establece una hegemonía, una transición geopolítica que inicia en 1991 y acaba de terminar en el año 2016. Entonces estamos viviendo, por una parte, desde el punto de vista de la geopolítica, una transición geopolítica de fondo. Voy a decir un ejemplo. Anteriormente, Israel
desde el 49 se fue convirtiendo en el eje de referencia de los países aliados en el Medio Oriente. Pero cuando triunfó la Guerra Fría, Estados Unidos estableció una alianza mucho más poderosa con Arabia Saudita. Simplemente Biden acaba de comentar que él va a impulsar la educación islamista en las escuelas de los Estados Unidos. Y el comentario abajo dice: porque hay millones de musulmanes en los Estados Unidos. México colinda con una nación con millones de musulmanes. Es Estados Unidos. Con un presidente que tuvo toda su educación básica en uno de los países más persecutores del cristianismo, en Indonesia. Obama, un criptomusulmán prácticamente, fue educado en Indonesia sus primeros años en ese país musulmán. Hay que enterarnos, hermanos. Hay que estar al día. Hay que informarnos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay un cambio donde devuelve Trump el eje de las estrategias geopolíticas en el Medio Oriente a Israel. Y entonces ves dos destrucciones. La primera, la del Estado Islámico, que había estado promovido por Hillary Clinton, el califato pervertidísimo del Estado Islámico. Y número dos, la caída del coordinador de las operaciones chiitas en el aeropuerto de Bagdad, como represalia de que Irán, a través de Yemen, había dinamitado una de las refinerías más importantes del mundo para alterar todo el esquema financiero mundial del petróleo con armas chinas. Eso fue lo que detonó la guerra con China. No es comercial, es una guerra mundial que estamos viviendo ahora, con características distintas que las que has visto en las películas de la Segunda Guerra Mundial. Este es otro tipo de guerra. Son condiciones tecnológicas distintas y ellos están por derrumbar Estados Unidos en el 2025. Van a rebasar, si siguen con ese ritmo de crecimiento de la economía, a los Estados Unidos. Lo rebasarían si no es que sucede este asunto. Quiero decirte lateralmente que en los laboratorios de Wuhan, cercanos a de donde surgió el virus, también se generan toneladas de fentanilo que llegan a los puertos mexicanos y México los distribuye a través de sus grupos híbridos delincuenciales y gubernamentales hacia los Estados Unidos. Hoy acabo de mandarles a muchos la nota de que Ricardo Agüed, el que era director de aduanas, había renunciado por miedo porque las triadas chinas estaban dominando los puertos de Veracruz, es decir, los del Golfo. Ya habían estado dominando Lázaro Cárdenas y estaban aliados a la familia michoacana. Ese es tu país, ¿lo conoces? ¿Sabías que Eddie Holder, el procurador de Obama, le repartió a los Zetas 3,000 armas de largo alcance? Lo puedes ver en el internet. ¿Ese es tu país? ¿Sí lo conoces? Porque parece que a la gente no le interesa nada. Están muy preocupados todos con el proyecto de la pobreza. Dijo el Señor Jesucristo: a los pobres siempre los vas a tener. ¿Por qué? Porque la adversidad existe y la flojera también. Es connatural a nuestros defectos. Y en vez de que las prioridades se circunscribieran a lo que Dios quiere que se establezca en el gobierno, se ponen en ninguna prioridad, ni siquiera en la segunda o tercera.
Porque cuando se estableció el Estado, ese que dicen los contractualistas que se estableció, la idea era tener un estado de seguridad, la primera fase del estado de seguridad, la segunda de derechos sociales y la tercera de la aberración de los derechos humanos. Ese asunto de los derechos humanos es un invento en Helsinki para que Estados Unidos pudiera deteriorar las relaciones sociales internas del comunismo por los abusos excesivos de las dictaduras comunistas. Claro que ya se les revirtieron los derechos humanos. Por supuesto que George Soros, el disque filántropo, una de las personas más negativas del mundo, que financia grupos hasta religiosos, ojalá que no sea un grupo que tú pertenezcas, a través de Open Society, es el principal operador de los que manejaron la política en el anterior sistema geopolítico por 28 años, los Clinton y los Bush, y un demagogo como Obama. Él es una de las personas que ha financiado directamente a todos los grupos de feministas, ha financiado a los grupos de toda esta nueva ideología de género, que es una locura porque tuve yo una pequeña confrontación en el Congreso de Sinaloa, en el lobby, con el líder del grupo que quería apoyar el matrimonio, el llamado matrimonio del mismo sexo. Me decía, no, es que cada quien, a ver, esto pertenece a tu vida privada y a mí no me vas a dar cuentas, se la darás a Dios y a ti mismo. ¿Y qué es lo que ves cuando estás desnudo frente al espejo? Lo mismo que usted. Ah, entonces no te confundas. Hay un mundo de la realidad y un mundo idealista, loco, utópico, donde las personas creen que tienen mejor proyecto que Dios, donde las personas quieren borrar la historia que Dios ha construido con su sangre de Cristo Jesús y tener soluciones equitativas, igualitarias, sin información, sin vocación, sin dedicación, engañados por sus envanecidos pensamientos, como dice Romanos. El Señor establece a través del apóstol Pablo reiteradamente, y esto ustedes lo saben en Romanos, que la función del gobierno es guardar el orden. Por eso trae la espada. ¿Y por qué la trae? Nada más porque le gustó poner al apóstol Pablo que la espada de los romanos era muy bonita. Una espada que era corta, pero era una innovación tecnológica porque penetraba, y lo dice la palabra de Dios, abría las coyunturas de la persona y la podía sacar para volverla a usar. Porque la dedicación del Estado es combatir el mal. Ese es el compromiso. ¿No te gusta combatir el mal? No te metas en la política, eso es todo. ¿No quieres combatir el mal? Quédate afuera, no quieras participar. No te postules. No te postules al poder ejecutivo, que es ejecutar las leyes, las ordenanzas. Si desde antes, como ustedes saben a quién me refiero, dijo, yo no voy a usar el poder, Fox dijo, ni el poder legítimo, pues entonces, ¿cómo quieres ser jefe de Estado? ¿Te da miedo? Está bien. Hay otras personas que tal vez no les dé miedo. No necesitas que te protejan, claro, porque no le vas a hacer daño al mal. Porque para que el mal no prospere, decía Burke, falta que los que puedan hacer algo, tú y yo, no hagamos nada. Así tan sencillo. Vosotros sois la sal de la tierra. Entonces esa definición nos debe quedar muy claro. Hay personas que no tienen
interés en establecer el orden. No quiere. Tienen miedo, no están dotados de valor para enfrentarse a las fuerzas del mal. ¿Y quién imbuye de valor? Dios Todopoderoso. En Daniel 4 tenemos esa declaración importante que dice, conviene que sepan todos los pueblos que el Dios de Daniel es un Dios que nadie le dice qué haces, es la única persona, el creador bendito de nuestro universo, de toda su creación, potestad suya, que nadie le puede pedir cuentas. A todos los demás se nos tiene que pedir cuentas. Primero ante Dios y luego ante los hombres. No quieren pedir cuentas. Y para no pedir cuentas, entonces trasladan la Procuraduría, la que posibilitaría en un momento dado el hecho de la justicia, a una autonomía supuesta para desligarse todavía de la justicia. Y todavía va uno y vota por esas personas y dice, no, es que está ligado al compadre y entonces hay que desligarlo. No, hay que apretar al compadre y al otro compadre para que hagan lo que tienen que hacer con la ley. Entonces hay muchísimos temas muy importantes que yo creo que el pueblo cristiano tiene que tomar en serio. O sea, oye, no, está muy complicado, no le entramos. Tienes que entrarle a todo, todo está complicado. Bendito Dios hizo una vida maravillosa, maravillosa, para que estemos atentos a su obra, a sus portentos, para que te des cuenta que clamándole a Dios transforma las cosas. Toda la Biblia está llena de esos portentos y te da detalles, cómo se abrieron las puertas de la cárcel, y te da detalles, cómo el rey le pegó 3 veces al piso con las flechas y le dijo el profeta, le hubieras pegado mucho más veces y no estaría ese ejército aquí. Ese es el ámbito del poder, es la soberanía que Dios ejerce en el orden de su sociedad. Y quiere una sociedad ordenada, hermano. No te confundas, tienes que analizar quién tienes enfrente. No le prestes el púlpito a cualquier persona. Ay, es que me cae bien, es que habla tan bonito. Pues claro, te dice puras mentiras. Te dice lo que no existe, te hace cuentas de lo que no es posible. Y los de antes y los de ahora. Y de mí te vas a acordar. Porque hay una competencia de voracidad y codicia, porque nadie los vigila, porque no hay sal de la tierra para vigilar, porque nadie se humilla del pueblo del Señor para sanar la tierra. Al Señor no le interesa que se humillen los demás o no, no sé. Por supuesto que sí, pero a nosotros nos da el mandato, si mi pueblo se humillare, nos los condiciona, yo voy a sanar la tierra. ¿Quieres que sane la tierra? Tienes una posición súper ventajosa para estar hincado a Dios dándole bendición. 2 inmensos mares, fauna, flora, tantas cosas. No, es estar renegando de todo lo malo. En vez de entender lo malo y transformarlo en lo bueno. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Toda la podredumbre de nuestra mente, de nuestras acciones, Dios las va transformando, que decimos, qué barbaridad, cómo me ha sacado Dios de ese punto de negación que tenía yo. Va a ganar Morena en el 2021 porque fue una decisión que se tomó que iba a tener repercusión. Me voy a referir solamente, y ya para terminar, a la encuesta de los estados. Si le va bien a Morena, gana 15 estados de los que van a estar en juego. Solamente se supone que Querétaro podría ser para Acción Nacional, y eso no sabemos todavía qué tan involucrado pueda salir en el escándalo el gobernador de Querétaro. El escándalo de Lozoya, que es uno de los escándalos que ha sido promovido para relacionar toda la reforma energética que, como yo lo publiqué hace ya 3 años, se hizo en el escritorio de Hillary Clinton.
y con datos lo publiqué. Pero nadie lee, a nadie le interesan las cosas. Le decía a un amigo, fíjate que yo creo que ya voy a dejar de escribir porque sí me toma tiempo la investigación y veo muy poca participación y muy poco interés en las personas. La apatía es una cosa terrible. Pero así es la vida. Ese escándalo de Lozoya, que de un día para otro se lo trajeron de España, ¿cuándo han durado otros que no lo sueltan? Obviamente es una fuerza exterior, por supuesto, atinaste. Una fuerza exterior, porque los de aquí no quieren hacer nada. En caso que le fuera muy mal a Morena, tal vez podría perder 4 estados de la República. Tienes que analizar por quién vas a votar. Trata de indagar quiénes son las personas. Pregunta, infórmate. Y hay muchos temas que dejo en el tintero, la formación de los partidos políticos, el sistema de partidos políticos en México, cómo está generado, cómo está diseñado. Nadie sabe. Cristianos y no cristianos, no les importa. ¿Cómo va el desarrollo de los liderazgos políticos? Acaban de nombrar al secretario de Comunicaciones y Transportes. Fue la persona que mandó los documentos del segundo piso para que no se revisaran en 80 años. ¿Cómo? Yo no lo sabía. Pero hay información. No estamos para defender a nadie. Pero si los cristianos no se humillan, no van a cambiar la cosa. La tierra no va a ser sanada. Esta pandemia es parte de una alerta de parte del Señor Todopoderoso.